En el verano de 1944, los pilotos aliados comenzaron a reportar algo que no tenían palabras para describir. Un objeto que cruzaba el cielo a velocidades que ningún avión de hélice podía igualar. Sin hélice visible. Sin el rugido familiar de un motor de pistón. Solo un silbido extraño, una estela de fuego, y una silueta que desaparecía antes de que cualquier caza pudiera responder. Los primeros que lo vieron pensaron que era un error de percepción. Los segundos pensaron que estaban mirando el futuro. Tenían razón. Lo que cruzaba ese cielo no era un prototipo experimental aislado. Era el Messerschmitt Me-262, el primer avión de combate a reacción operacional de la historia, y en 1944 representaba una amenaza tan real, tan tangible, que los planificadores aliados lo catalogaron internamente como uno de los desarrollos más peligrosos que enfrentaban desde el inicio de la guerra. Para entender por qué este avión fue tan perturbador, hay que retroceder y comprender el estado de la guerra aérea en 1943. Los aliados habían construido su supremacía sobre Europa con una premisa fundamental: la superioridad numérica combinada con una calidad técnica suficiente para dominar el espacio aéreo sobre Alemania. El P-51 Mustang con motor Merlin era el mejor caza de escolta de largo alcance en el mundo. Los B-17 y B-24 podían penetrar el espacio aéreo alemán con escolta adecuada. La Luftwaffe perdía pilotos experimentados a un ritmo que no podía sostener. La ecuación favorecía a los aliados. Luego apareció el Me-262. El programa no nació de la desesperación. Comenzó antes de que la guerra fuera una certeza de derrota alemana, en los laboratorios y hangares donde ingenieros como Hans Anselm von Ohain ya habían demostrado que la propulsión a reacción era posible. Pero fue la burocracia militar alemana, sus contradicciones internas, y crucialmente, una intervención directa de Hitler que transformó este avión de un posible cambio de juego en una historia trágica de potencial desperdiciado. Lo que hace al Me-262 fascinante no es solo su tecnología. Es la historia de cómo una máquina que podía haber alterado el resultado de la guerra aérea en Europa llegó al campo de batalla demasiado tarde, con demasiados compromisos, y aún así causó un pánico genuino entre los comandantes aliados que comprendieron exactamente lo que estaban viendo. El desarrollo formal del Messerschmitt Me-262 comenzó en 1938, cuando la empresa Messerschmitt AG recibió un contrato del Reichsluftfahrtministerium para explorar el concepto de un caza propulsado por turborreactores. El diseño inicial fue responsabilidad del ingeniero Waldemar Voigt, que trabajó bajo la supervisión general de Willy Messerschmitt en la planta de Augsburgo. El proyecto recibió la designación interna P-1065, y desde el principio estuvo definido por una tensión que nunca desaparecería completamente. El airframe avanzaba más rápido que los motores. Los motores eran el problema central. El diseño del avión era relativamente convencional para lo que intentaba ser: un caza de alas en flecha con dos turborreactores montados bajo las alas. Pero los turborreactores que debía utilizar, los Yankees Jumo 004, eran máquinas completamente nuevas que ningún ingeniero en el mundo había llevado a producción masiva. El equipo de Anselm Franz en Yankees trabajó durante años para hacer el Jumo 004, confiable. No lo lograron completamente, pero lo hicieron funcional. El primer vuelo del prototipo, el Me-262V1, tuvo lugar el 18 de abril de 1941, pero ese vuelo fue una ironía técnica. Los motores a reacción no funcionaron durante el despegue y el avión voló únicamente gracias a un motor de pistón Yankees Jumo 210 instalado provisionalmente en el morro. No fue hasta el 18 de julio de 1942 que el Me-262V3 voló por primera vez impulsado exclusivamente por turborreactores, los Jumo 004A, piloteado por el piloto de pruebas Fritz Wendell desde el aeródromo de Leipheim, en Bavaria. Lo que Wendell experimentó ese día fue sin precedentes. La sensación de aceleración sostenida sin la vibración y el rugido de un motor de pistón. La ausencia del par de reacción que hacía a los cazas convencionales difíciles de controlar durante el despegue. Y una velocidad que, en condiciones óptimas,
Superaba los 850 km por hora, aproximadamente 150 km por hora más rápido que cualquier caza aliado operacional en ese momento. Wendell regresó al suelo con la certeza de que había pilotado algo que cambiaba las reglas fundamentales del combate aéreo. Los informes llegaron a Berlín. Y ahí comenzaron los problemas. La historia de las interferencias políticas en el programa M-262 es una de las más documentadas y estudiadas del conflicto. En mayo de 1943, cuando el programa mostraba progreso real, el general Adolf Galland voló un prototipo y transmitió al mando de la Luftwaffe su evaluación directa. Este avión debía entrar en producción inmediata como caza interceptor. Galland describió la experiencia de vuelo como sentir que los ángeles empujaban. No era retórica. Era un reconocimiento de que el rendimiento era cualitativamente diferente a todo lo que había pilotado. El mando técnico compartía esa evaluación. El problema fue Hitler. En noviembre de 1943, durante una presentación en la que se esperaba que el Führer aprobara la producción acelerada del Me-262 como caza, realizó una pregunta que paralizó el programa durante meses críticos. Preguntó si el avión podía llevar bombas. Los ingenieros respondieron que, con modificaciones, podía transportar una carga limitada. Hitler ordenó que el Me-262 fuera desarrollado primariamente como bombardero de alta velocidad. El Blitzbomber, para ser utilizado en las operaciones contra el inminente desembarco aliado en Europa Occidental. La decisión era técnicamente absurda. Un caza de alta velocidad convertido en bombardero de un solo motor perdía lo que lo hacía peligroso. Pero las órdenes de Hitler no se discutían, se ejecutaban. El programa de producción fue reorganizado, los prototipos modificados para integrar puntos de carga externa, y meses de trabajo acumulado fueron redirigidos hacia una variante que los pilotos y comandantes de la Luftwaffe consideraban un desperdicio de un activo estratégico invaluable. Durante ese periodo, los aliados continuaron destruyendo Alemania desde el aire. La situación cambió parcialmente a mediados de 1944. La presión del general Galland y otros oficiales de la Luftwaffe, combinada con la evidencia obvia de que el desembarco en Normandía del 6 de junio había ocurrido sin que el Blitzbomber pudiera hacer nada significativo para detenerlo, convenció a Hitler de permitir la producción paralela de la variante caza. El Me-262 A1 Ajualve, la golondrina, comenzó a llegar a unidades operacionales. La primera unidad en recibir el avión de forma sistemática fue el Comando Nowotny, llamado así por el austriaco Walter Nowotny, que fue puesto a cargo de demostrar las capacidades operacionales del avión en combate real. La unidad operó desde los aeródromos de Achmer y Esepe en el norte de Alemania durante el otoño de 1944. Los primeros encuentros con los Me-262 operacionales dejaron a los pilotos aliados en un estado de confusión táctica genuina. Los interceptores convencionales no podían seguirlos. Cuando un Me-262 iniciaba un ataque en picado sobre una formación de bombarderos, su velocidad de acercamiento era tan superior a la de cualquier escolta que la intercepción era prácticamente imposible si el piloto alemán mantenía su velocidad. En los primeros encuentros documentados, los pilotos de P-51 reportaron que el Me-262 era intocable en vuelo recto. Pero el avión tenía vulnerabilidades críticas, y los aliados las encontraron. Los motores Jumo 004B, la versión de producción, eran mecánicamente problemáticos. La aleación utilizada en las paletas de la turbina era inferior a lo óptimo porque Alemania carecía de las aleaciones de níquel y cromo necesarias para construirlas correctamente. Como resultado, el tiempo de vida operacional de cada motor era de aproximadamente 25 horas de vuelo antes de requerir mantenimiento mayor. En condiciones de combate, esa cifra era frecuentemente menor. Los motores podían apagarse, flamear durante cambios bruscos de aceleración, o simplemente fallar sin advertencia previa. La aceleración era el talón de Aquiles del Me-262 en combate. Los motores a reacción de la época respondían lentamente a los cambios de régimen.
Si un piloto reducía la potencia bruscamente y luego intentaba acelerar, los motores podían apagarse completamente. Esto hacía que el combate en curva cerrada fuera extremadamente peligroso, no por las fuerzas G, sino por el riesgo de perder la propulsión en el momento más crítico. Los comandantes aliados identificaron rápidamente una solución táctica elegante en su brutalidad: atacar a los Me-262 cuando eran más vulnerables, durante el despegue y el aterrizaje. En esas fases del vuelo, con los motores a baja potencia o en configuración de aterrizaje, el Me-262 perdía gran parte de su ventaja de velocidad. Las unidades de caza aliadas comenzaron a patrullar sistemáticamente los alrededores de los aeródromos conocidos de Me-262, esperando a que los aviones alemanes estuvieran en el circuito de aproximación. La táctica fue efectiva, y varios Me-262 fueron derribados de esta manera. Walter Novotny fue una de las víctimas. El 8 de noviembre de 1944, voló su Me-262 para interceptar una formación aliada sobre Achmer. Las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo objeto de debate histórico. Reportes contemporáneos alemanes indicaron un fallo de motor. Testimonios aliados sugieren que su avión fue atacado por P-51 durante la aproximación de regreso al aeródromo. Los registros de la USAAF acreditan el derribo a pilotos del 357º Fighter Group. La realidad probablemente combinó ambos factores: un motor problemático en un momento en que los cazas aliados estaban en posición de ataque. La muerte de Novotny no detuvo el programa. Lo aceleró, pero en condiciones cada vez más degradadas. La producción del Me-262 alcanzó números significativos hacia finales de 1944. Se construyeron aproximadamente 1.430 aviones antes del fin de la guerra, según los registros de producción recuperados. Sin embargo, de ese total, solo una fracción operó en misiones de combate efectivas. Los ataques aliados contra las plantas de producción, los aeródromos, las instalaciones de combustible y la infraestructura de transporte alemana crearon cuellos de botella que limitaron severamente la disponibilidad operacional. El combustible era un problema crítico. Los turborreactores Jumo 004 consumían J2, un combustible derivado del carbón que Alemania podía producir, pero cuya distribución estaba constantemente amenazada por los bombardeos aliados. Aviones perfectamente funcionales permanecían en tierra por falta de combustible. Pilotos entrenados esperaban misiones que no llegaban porque los camiones cisterna habían sido destruidos en ataques a las rutas de suministro. Aun con todas esas limitaciones, el Me-262 causó pérdidas documentadas entre las fuerzas aliadas que justificaban el pánico táctico que generaba. La Hagbarband 44, la unidad de élite formada por el propio general Galland después de ser relevado de su cargo como inspector general de cazas, operó Me-262 con pilotos que incluían a algunos de los ases más condecorados de la Luftwaffe. Esta unidad operó desde Münchenriem durante los últimos meses de la guerra y sus encuentros con formaciones de bombarderos aliados resultaron en pérdidas aliadas documentadas que llegaron hasta 4 o 5 aviones en una sola misión. El arma que Galland había diseñado para este avión también merece atención. El Me-262A1A estaba armado con 4 cañones Mk-108 de 30 mm montados en el morro. Cada impacto de ese calibre era suficiente para destruir un bombardero. Una ráfaga corta podía derribar un B-17. El problema era que los Mk-108 tenían una velocidad de boca relativamente baja, lo que significaba que en un ataque de alta velocidad el piloto del Me-262 tenía una fracción de segundo para disparar con precisión antes de pasar a través de la formación. Algunos pilotos de la Hagbarband 44 desarrollaron tácticas específicas para maximizar esa ventana. Ataques en formación donde varios Me-262 atacaban simultáneamente desde ángulos diferentes, saturando las posibilidades de respuesta defensiva de los artilleros de los bombarderos. Estas tácticas eran efectivas pero requerían coordinación que los recursos alemanes en esa etapa de la guerra hacían difícil de sostener.
Hacia la primavera de 1945, el panorama era claro para cualquier observador objetivo. Alemania estaba perdiendo la guerra. No porque el Me-262 hubiera fallado como concepto, sino porque llegó demasiado tarde, fue comprometido por decisiones políticas, y operó en un contexto logístico y estratégico que no podía sostenerlo. El último Me-262 operacional fue capturado intacto por fuerzas aliadas en el aeródromo de Reine en abril de 1945. Los ingenieros británicos y estadounidenses que lo examinaron quedaron invariablemente impresionados. Los programas de aviación a reacción que ambas naciones tenían en desarrollo en ese momento, el Gloster Meteor británico, el Bell P-59 estadounidense, no igualaban el rendimiento del Me-262. Y ambos bandos lo sabían. Lo que siguió fue una carrera discreta pero intensa. Operaciones como LUSTI, del acrónimo en inglés para Unidad de Inteligencia de Tecnología Aérea Luftwaffe, buscaron sistemáticamente airframes intactos, documentación técnica y, crucialmente, a los ingenieros que habían diseñado el avión y sus motores. Anselm Franz, que había liderado el desarrollo del Jumo 004, fue repatriado a los Estados Unidos y eventualmente trabajó para Licomín en el desarrollo de motores de turbina para helicópteros, contribuyendo a tecnología que todavía se usa en la actualidad. Los ingenieros de Messerschmitt fueron distribuidos entre las potencias vencedoras. El conocimiento acumulado en Augsburgo y Leipzig se diseminó hacia los laboratorios que desarrollarían los cazas a reacción de la posguerra. El F-86 Sabre, que combatiría en Corea. El MiG-15 soviético, que lo enfrentaría. Ambos aviones tenían ADN conceptual que se remontaba, a través de una cadena de influencias técnicas, a los hangares de la Alemania nazi donde Waldemar Voigt dibujó las primeras líneas del P-1065. El Me-262 nunca ganó la guerra aérea para Alemania. No podía hacerlo. Las circunstancias que podrían haber hecho posible ese resultado, producción masiva en 1943, uso exclusivo como caza interceptor desde el principio, un contexto logístico funcional, nunca se materializaron juntas. Pero demostró algo que ningún avión había demostrado antes en combate real, que la aviación a reacción no era ciencia ficción. Era el futuro. Y ese futuro había llegado. Los comandantes aliados que lucharon contra él lo comprendieron perfectamente. Los documentos desclasificados del cuartel general de la Octava Fuerza Aérea muestran evaluaciones que son notablemente directas sobre la amenaza que representaba. Si Alemania hubiera podido producir Me-262 en números de 4 o 5 veces lo que alcanzó, y emplearlos en condiciones logísticas adecuadas, la campaña de bombardeo estratégico que estaba destruyendo la industria alemana podría haber sido paralizada. No fue así, pero estuvo más cerca de serlo de lo que la historia popular generalmente reconoce.